La luz del sol se colaba por las persianas del despacho de Abernathy Hunt, iluminando los dibujos infantiles esparcidos por el escritorio. Se frotó los ojos con cansancio, tratando de concentrarse en el historial del paciente. El martes había sido duro. La temporada de resfriados estaba en pleno apogeo en Missouri City, y la sala de urgencias del hospital infantil no estaba vacía ni un minuto. Doctora Hunt, hay una Emma Parker con fiebre, la atendió una enfermera. Y hay otros 3 ingresados para hoy. Abernathy asintió, arreglándose un mechón de pelo rubio oscuro de una coleta baja. En sus 32 años, ya se había ganado la reputación de ser una de las mejores pediatras de la clínica. Los niños la adoraban, los padres confiaban en ella, sus colegas la respetaban. La vida de Abernathy parecía el ejemplo perfecto del sueño americano hecho realidad. Un trabajo prestigioso, una casa preciosa en un barrio agradable y un marido cariñoso que apoyaba sus aspiraciones profesionales. Hola, Emma, sonrió Abernathy a la niña de 7 años que entró en la oficina, con su ansiosa madre de la mano. He oído que no te encuentras bien. Mientras la niña relataba sus síntomas, Abernathy se colocó el estetoscopio. Sus manos se movieron con confianza, realizando el familiar examen. Sus pensamientos estaban muy lejos. Hoy era el aniversario de ella y Latch, 6 años de matrimonio. Le había enviado un tercer mensaje recordándole la reserva del restaurante, pero no había respuesta. Una infección vírica común, concluyó Abernathy, escribiendo una receta. Mucho líquido, reposo, antitérmicos, según prescripción. Si la fiebre no baja en 2 días, vuelva otra vez. Cuando la madre y la hija se fueron, Abernathy volvió a comprobar su teléfono. Nada. Se había convertido en una rutina en los últimos meses. Su marido, Latch Bridger, propietario de Bridger Construction, parecía cada vez más inmerso en su trabajo, distanciándose de ella. A las 6 de la tarde, tras atender a su último paciente, Abernathy llamó a su marido. Picaporte, ¿te acuerdas de hoy?, preguntó ella al oír su voz. Por supuesto, cariño, respondió él, pero había incertidumbre en su tono. Lo siento, voy a llegar tarde. Tengo una reunión importante con los inversores. No me esperes para cenar. Abernathy suspiró, abandonando el desafío. Le resultaba difícil enfadarse con Picaporte. Cuando se conocieron en una recaudación de fondos hacía 6 años, su energía y ambición la habían conquistado. Por aquel entonces, su empresa estaba empezando a crecer y Abernathy se había alegrado de apoyar a su marido en sus esfuerzos. Pero ahora que Bridger Construction se había convertido en una de las mayores empresas de construcción del estado, y su vida en común una serie de cenas de negocios y fines de semana poco frecuentes, se sentía cada vez más sola. En casa, Abernathy calentó la cena, puso la mesa para 2 y encendió velas. Abrió el vino que planeaban beber juntos, llenando solo una copa. El pastel cortado permaneció intacto. A las 11, cuando Picaporte aún no había regresado, Abernathy recogió la mesa festiva. Estaba acostumbrada a dormirse sola, pero esta noche le resultaba especialmente amargo. Cogió el teléfono y envió un mensaje a su hermana pequeña, Jory. No ha vuelto a venir. Ni siquiera ha llamado. ¿Quizá estoy esperando demasiado? Jory respondió casi al instante. Los hombres son hombres. No dejes que te dé por sentada. ¿Quieres que me pase mañana? Abernathy sonrió. Jory, a pesar de su carácter difícil, siempre estaba a su lado en los momentos de necesidad. A diferencia de su hermana mayor, no había cursado estudios superiores, sino que había aceptado un trabajo como contable en una empresa local nada más salir de la universidad. Sus padres siempre consideraron a Abernathy como un modelo a seguir, lo que no propició una relación cálida entre las hermanas cuando eran adolescentes. No fue hasta que se hicieron mayores que aprendieron a apreciarse mutuamente, aunque a veces se deslizaba una nota de rivalidad en sus conversaciones. Gracias, pero mañana tengo mucho trabajo en la clínica. Quizá este fin de semana, respondió Abernathy. Picaporte llegó a casa pasada la medianoche. Abernathy fingió estar dormida y lo escuchó moverse con cuidado por el dormitorio, intentando no hacer ruido. Olía a colonia cara, que no solía usar, y a un perfume ligeramente femenino. Abernathy apretó los dientes, convenciéndose de que se lo estaba imaginando. La mañana comenzó con el ajetreo habitual. Picaporte ya estaba vestido cuando Abernathy bajó a la cocina.
Siento lo de ayer, dijo besándole la mejilla. Te lo compensaré. ¿Qué tal un fin de semana en Chicago? Solos tú y yo. El sábado estoy de servicio, contestó Abernathy, sirviendo café. Y me prometiste lo mismo el mes pasado. ¿Te acuerdas? El viaje que no se hizo por culpa de tu proyecto urgente. Picaporte arrugó la nariz como si le doliera la cabeza. Estoy muy ocupado, Abby. La empresa está creciendo. Los nuevos contratos requieren mi atención. Ya sabes lo importante que es para nosotros. ¿Para nosotros o para ti? Preguntó ella en voz baja, pero Picaporte ya se había dado la vuelta, consultando los mensajes de su teléfono. Intentaré volver pronto, dijo dirigiéndose a la salida. Te quiero. La puerta se cerró de golpe antes de que Abernathy pudiera responder. Se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo cómo el vacío crecía en su pecho. Antes, las palabras «te quiero» habían sonado sinceras y cálidas. Ahora se habían convertido en una formalidad, lanzadas a la carrera. Abernathy es recibido en la clínica por una colega, la doctora Lynn Ferguson. Pareces cansado, comenta mientras le da a Abernathy una taza de café. ¿Va todo bien? No he dormido mucho. Abernathy esboza una sonrisa. Gracias por el café. Sonomer. ¿Sabes? Bajó la voz Lynn. A veces creo que a los médicos nos cuesta más llevar nuestra vida personal. Estamos tan acostumbrados a cuidar de los demás que nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos. Abernathy quiso objetar, decir que lo estaba haciendo bien, que su matrimonio no era como las estadísticas de divorcio entre los profesionales médicos. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, asintió y se sumergió en su trabajo. El día pasó volando con el ajetreo habitual. Revisiones, recetas, conversaciones con padres preocupados. Abernathy adoraba su trabajo. Aquí, entre las paredes de la clínica, se sentía necesaria, segura de sí misma, capaz de resolver cualquier problema. Ojalá la vida personal pudiera tratarse tan fácilmente como los resfriados de los niños. De camino a casa por la tarde, Abernathy decidió pasar por casa de Jory. Su hermana vivía en un pequeño piso a las afueras de Missouri City y trabajaba para una empresa que prestaba servicios de contabilidad a pequeñas empresas. A diferencia de Abernathy, Jory no aspiraba a la vida familiar. Prefería los romances cortos y la libertad. Me alegro de verte, abrazó Jory a su hermana, dejándola entrar en el piso. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué? ¿Se ha liado tu millonario? Abernathy se encogió ante la brusquedad de su hermana. Jory siempre llamaba millonario a Latch, como si su dinero fuera la única razón por la que estaban casados. Solo trabaja duro, se defendió Abernathy. Tiene un proyecto importante. Siempre tiene un proyecto importante, resopló Jory, sirviendo el vino. Y tú siempre le estás poniendo excusas. A veces pienso que eres demasiado buena para este mundo, hermanita. Se sentaron en el pequeño balcón, contemplando las luces de la ciudad. Jory habló de su trabajo, de su nuevo jefe, que según dijo, tuvo la indiscreción de flirtear con ella, pero enseguida se dio cuenta de su error. Por cierto, vi a su marido la semana pasada, dijo despreocupadamente, dando un sorbo a su vino. Abernathy se puso tenso. ¿Dónde? En ese restaurante nuevo del centro. Estaba con una rubia. Probablemente una reunión de negocios. Jory se encogió de hombros, pero había un brillo de regodeo en sus ojos. Probablemente, repitió Abernathy, sintiendo que se le apretaba el corazón. Latch ve a muchos clientes. Por supuesto, dijo Jory. Eso mismo pensaba yo. Cuando Abernathy llegó a casa, Picaporte aún no estaba allí. Entró en su despacho, un lugar al que no solía ir, respetando la intimidad de su marido. El escritorio estaba pulcramente ordenado, el portátil cerrado. Abernathy abrió uno de los cajones, insegura de lo que buscaba. Papeles, facturas, tarjetas de visita. Nada sospechoso. Estaba a punto de marcharse cuando vio un cheque que asomaba de la carpeta. Una suma elevada a nombre de Alice Gardner, una agente inmobiliaria. Abernathy sabía que Latch compraba propiedades para sus proyectos, pero normalmente todas las transacciones se hacían a través de la empresa. El cheque personal parecía extraño. De vuelta en el dormitorio, Abernathy no pudo dormir durante mucho tiempo. Las palabras de Jory sobre la rubia, el olor del perfume de otra persona, el misterioso cheque, todo se sumaba para formar una imagen desagradable que no quería ver. A las 3 de la madrugada,
Oyó abrirse la puerta principal. Los pasos de Picaporte eran más pesados que de costumbre. Permaneció bajo la ducha largo rato y luego se deslizó con cuidado hasta la cama, procurando no despertarla. Abernathy se quedó tumbada sin moverse, inhalando el familiar aroma del gel de ducha mezclado con algo desconocido. A la mañana siguiente se levantó decidida a hablar con su marido, pero Picaporte ya no estaba en casa. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Llamada urgente a la obra. Volveré tarde. No me esperes levantada, L. En la clínica Abernathy trabajaba con el piloto automático. Examinar a los niños, escribir recetas, responder a las preguntas de los padres, lo de siempre. Pero una sensación de inquietud crecía en su interior. Durante la pausa para comer, llamó al despacho de Latch. El señor Bridger no ha venido hoy, le informó la secretaria. Tenía una reunión fuera de la empresa. Abernathy le dio las gracias y colgó. Una reunión fuera de la oficina. Por supuesto. Marcó el número de su marido, pero el teléfono estaba apagado. De camino a casa esa noche, Abernathy decidió ser sincera consigo misma. Algo estaba pasando en su matrimonio. Algo que no quería notar. Picaporte se estaba volviendo distante, y no era solo por trabajo. Tal vez estaba teniendo una aventura. Tal vez simplemente estaba cansado de su relación. En cualquier caso, no podía seguir ignorando el problema. En casa, Abernathy se puso la ropa de casa. Pidió comida en el restaurante favorito de Latch y abrió una botella de vino. Decidió esperar a su marido para poder hablar sin rodeos. Era el momento de sacar todas las preguntas y dudas que se habían acumulado. Pero Picaporte no volvió ni para cenar ni a medianoche. A las 2 de la madrugada, Abernathy se dio por vencida y se acostó, dejando la comida intacta. Su teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes de su marido. Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta principal. Picaporte, con una camisa arrugada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño, entró en silencio en el dormitorio. ¿Dónde has estado?, preguntó Abernathy, incorporándose en la cama. Picaporte se sobresaltó, sin esperar verla despierta. En la obra. Tuve un problema. Tuve que quedarme hasta tarde. ¿Toda la noche? Abernathy intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz. Llamé a la oficina. Usted no estaba allí. Picaporte se pasó la mano por el pelo, un gesto que aparecía cuando estaba nervioso. Estaba de excursión. Reunión con contratistas. Picaporte. Abernathy se levantó de la cama, acercándose a su marido. ¿Qué ocurre? Has estado distante. No vienes a casa. No contestas al teléfono. ¿Hay alguien más? Él la miró con una expresión que ella no supo leer. Una mezcla de culpabilidad, fastidio y algo más. No, respondió con firmeza. No tengo a nadie. Es que trabajo mucho. Entonces, ¿por qué siento que te estoy perdiendo?, preguntó Abernathy en voz baja. Picaporte la atrajo hacia sí, abrazándola. Olía a café, cigarrillos y fatiga. No me estás perdiendo, Abby. Solo son tiempos difíciles. La empresa está creciendo. Hay muchos proyectos nuevos. Las cosas mejorarán pronto, te lo prometo. Abernathy quería creerle. Quería creer que su matrimonio podía salvarse, que el distanciamiento entre ellos era solo temporal. Pero en algún lugar de su mente sabía que Picaporte no decía toda la verdad. Podría tomarme unas vacaciones, sugirió. Podríamos ir a algún sitio, pasar tiempo juntos. Como antes. Picaporte se apartó y miró el reloj. Es una buena idea. Hablemos de ello más tarde, ¿vale? Tengo que ducharme y luego tengo una reunión. Se fue al baño y Abernathy se quedó de pie en medio del dormitorio, sintiendo que la esperanza a la que había estado intentando aferrarse se le escapaba de las manos. Sabía que hablaremos más tarde significaba nunca. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente en su relación. Y lo peor de todo, empezaba a sospechar que no se trataba solo del trabajo de Picaporte, sino de algo o de alguien más. El turno de mañana en la clínica infantil había sido ajetreado. Abernathy estaba mirando la garganta enrojecida de un pequeño paciente cuando sintió vibrar el teléfono en el bolsillo de su bata. Normalmente no se distraía durante sus exámenes, pero hoy algo la hizo echar un breve vistazo a la pantalla. Una notificación de Yori. Solo una foto, ni siquiera un mensaje. No pasa nada, Bobby. Solo una pequeña inflamación, le sonrió al chico mientras terminaba su examen.
Te recetaré un spray antiinflamatorio y en unos días estarás bien. Después de escribir la receta y despedirse de la madre del niño, Abernathy se sentó por fin en su escritorio y abrió el mensaje de su hermana. La foto era de Jory en una habitación de hospital, con un bebé en brazos. Parecía cansada, pero triunfante. Abernathy parpadeó sin comprender. ¿Jory había dado a luz? ¿Por qué no sabía nada al respecto? A continuación llegó un mensaje de texto. Tu marido ahora será mío. Abernathy se quedó mirando la pantalla, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Se le enfriaron los dedos y se le secó la garganta. Releyó el mensaje una y otra vez, tratando de encontrar otra explicación. Cualquier explicación que no fuera la que estaba en la superficie. ¿Es una broma? Escribió con dedos temblorosos. La respuesta llegó al instante. No, hermana, no es una broma. Te presento a tu sobrino. Se parece a papá, ¿verdad? Abernathy amplió la fotografía y observó el diminuto rostro del recién nacido. Sus rasgos aún eran indeterminados, como los de todos los bebés, pero había algo en la forma de su nariz, la línea de su barbilla. Los reconocería en cualquier parte. Eran los rasgos de Picaporte. Llamaron a la puerta y una enfermera entró en la consulta. Doctora Hunt, tiene a su siguiente paciente. Dejó de hablar al ver la cara de Abernathy. ¿Se encuentra mal? Ya necesito salir. Emergencia familiar. La voz de Abernathy sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. ¿Puedes entregarle mis pacientes al doctor Ferguson? En el pasillo, Abernathy marcó el número de latch. Sonó un pitido y saltó el buzón de voz. Volvió a intentarlo y el resultado fue el mismo. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Picaporte, llámame inmediatamente, es urgente, escribió. Abernathy se dirigió al aparcamiento y se metió en el coche, pero no arrancó el motor. No podía conducir en ese estado. En su lugar, apoyó la cabeza en el volante y cerró los ojos, tratando de respirar lenta y profundamente como enseñaba a sus jóvenes pacientes que sufrían ataques de pánico. Esto no puede ser verdad, se repetía a sí misma. Picaporte no podría, no con Jory, no a mis espaldas, no con el bebé. Sonó el teléfono, haciéndola estremecerse. Pero no era Jory o Latch, era Lynn Ferguson. ¿Abby? ¿Qué te pasa? Vi a tus pacientes, pero dicen que saliste corriendo como si te persiguieran. Ya, hay algo de lo que tengo que ocuparme. Abernathy intentó mantener la calma. Siento las molestias. Te sustituiré durante el fin de semana. No es eso, se suavizó la voz de Lynn. Estoy preocupada por ti. Nunca habías dejado el trabajo así. No me pasa nada, contestó Abernathy automáticamente. Son solo problemas familiares. Colgó el teléfono y volvió a mirar la fotografía. El bebé, su sobrino, el hijo de su marido y su hermana. No se le escapaba la ironía de la situación. Ella, una pediatra que cuidaba a diario de los hijos de otras personas, no tenía ni idea de la existencia de su propio sobrino, concebido a traición. Un nuevo mensaje de Jory. ¿Por qué no hablas? ¿Te has tragado la lengua? ¿O llamas a tu marido para saber la verdad? No contesta. Está conmigo en el hospital. Está cuidando de su hijo. Las palabras picaron la pantalla. Abernathy sintió náuseas. Arrancó el coche y condujo hasta casa, sin apenas fijarse en la carretera. Su cabeza estaba vacía, sin pensamientos, sin emociones, solo un entumecimiento ensordecedor, como si alguien la hubiera desconectado desde dentro. En casa fue directamente al dormitorio y abrió el armario de Picaporte. Sus cosas estaban allí, perfectamente dobladas como siempre. Pasó la mano por encima de sus camisas, trajes y corbatas. 6 años de matrimonio. 6 años creyendo que conocía al hombre con el que compartía la cama. En un cajón de la cómoda, Abernathy encontró una carpeta. Extractos bancarios, recibos, cheques. Mirándolos, notó pagos regulares hechos a nombre de Jory Hunt. Cantidades mensuales desde hacía un año. No muy grandes, pero constantes. Suficiente para ayudar con el alquiler, la compra de cosas para el futuro bebé. Una foto en su mesilla de noche le llamó la atención. Ella y Latch de vacaciones en Miami, 3 años atrás. Parecían felices, bronceados, sonrientes. Abernathy cogió el marco y lo lanzó contra la pared con fuerza. El cristal se hizo añicos,
al igual que sus ilusiones de un matrimonio feliz. El teléfono de Latch seguía sin estar disponible. Abernathy abrió su portátil y se conectó a su correo electrónico. Conocían las contraseñas del otro. Nunca se ocultaban nada. Al menos eso pensaba ella. No había nada sospechoso en los correos. Pero cuando comprobó el historial de su navegador, encontró un montón de términos de búsqueda. Señales de embarazo, nutrición en el primer trimestre, nombres para niños. Habían empezado hacía unos 9 meses. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Picaporte. Abby, su voz sonaba tensa. Vi tus mensajes. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Preguntó sorprendida de su propia calma. En una reunión con un cliente. ¿Es urgente? Sí, Picaporte. Muy urgente. Abernathy respiró hondo. Jory está de parto. Dice que el bebé es suyo. ¿Es eso cierto? Silencio. Un silencio largo y sonoro que le dijo todo lo que necesitaba saber. Abby, puedo explicártelo, dijo al fin. No es lo que tú crees. ¿No es lo que pienso? Su voz subió una octava. ¿Qué estoy pensando exactamente, Picaporte? ¿Que mi marido se acostó con mi hermana? ¿Que tuvieron un bebé? ¿Que todo esto ocurría a mis espaldas? Dime cuáles de esas cosas no son ciertas. Me voy a casa, dijo tras una pausa. Hablaremos en persona. No, le cortó a Abernathy. Vas a decirme la verdad ahora mismo. ¿Es tu hijo? De nuevo la pausa, luego la respuesta silenciosa, casi inaudible. Sí. Abernathy sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Una cosa era sospechar y otra muy distinta oír una confesión. Se hundió en el suelo, apoyándose en la pared. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Preguntó sin reconocer su voz. Abby, por favor. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Cada palabra era como un golpe. Alrededor de 1 año y medio, contestó Picaporte. Pero eso no significa nada. Fue un error, una estupidez. 1 año y medio, repitió Abernathy. 1 año y medio que te acostaste con mi hermana. Viniste a casa, me besaste, me dijiste que me querías y tú... No pudo terminar la frase. Se le hizo un nudo en la garganta como si alguien la hubiera agarrado por el cuello. Me voy a casa, volvió a decir Picaporte. Espérame, hablaremos. Te lo explicaré todo. Abernathy colgó sin contestar. Su mirada se posó en la fotografía de la boda que había sobre la repisa del salón. La feliz pareja con toda la vida por delante. Qué ingenua había sido. Para evitar quedarse sentada en una casa vacía, Abernathy decidió ir al hospital donde Jory había dicho que estaba embarazada. Conocía el hospital, el Centro Médico Memorial de Missouri City, el más grande de la ciudad. Al aparcar, vio el coche de Latch en el aparcamiento. Así que había mentido sobre la reunión con un cliente. Estaba aquí con Jory y su hijo recién nacido. En urgencias, Abernathy utilizó su posición de autoridad para conseguir el número de habitación. Mientras subía en el ascensor a la sala de partos, intentó prepararse para lo que vería, pero nada podía prepararla para la realidad. La puerta de la sala estaba entreabierta. Abernathy se asomó al interior y vio a Jory en la cama, con un bebé en brazos. A su lado, inclinado hacia ellos, estaba Picaporte. Su mano tocaba suavemente la cabeza del bebé. En su rostro, una expresión de asombro y amor que Abernathy nunca había visto antes. Empujó la puerta y entró en la habitación. Picaporte se enderezó, con la cara contorsionada por el horror. «Abby», exclamó, «iba a irme a casa». «Por supuesto», asintió ella sorprendida por su calma. «Después de visitar a tu segunda familia». Jory la miró con una sonrisa triunfal. «Hermana, qué bien que hayas venido a conocer a tu sobrino. ¿Te gustaría cogerlo en brazos?» Abernathy desvió la mirada hacia el bebé. Una criatura diminuta envuelta en una manta azul, con una mata de pelo oscuro, igual que el de Picaporte. Una criatura inocente, no culpable de los pecados de sus padres. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja mirando a su hermana. «Siempre te he apoyado. Siempre he estado ahí para ti. Deja de hacerte la santa», resopló Jory. «Siempre fuiste la hermana mayor perfecta. Todos sobresalientes, facultad de medicina, trabajo prestigioso, marido rico. Y yo siempre estaba en segundo plano. ¿Por qué no puedes ser como Abernathy?», solían preguntar mis padres. «Bueno, ahora tengo algo que ustedes no.
Un hijo de su marido. Abernathy sintió que algo se rompía en su interior, los últimos vestigios de afecto fraternal. Picaporte se volvió hacia su marido que permanecía como paralizado. ¿La quieres? No, exclamó. Abby fue un error. No la amo. Te amo a ti. ¿Qué? Jory dio un paso adelante. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa con todas tus promesas? Dijiste que la dejarías, que seríamos una familia. Picaporte se puso pálido. Jory, por favor, ahora no. ¿Cuándo, si no es ahora? Jory levantó la voz, despertando al bebé, que empezó a llorar. Lo prometiste. Dijiste que estabas esperando el momento oportuno. Abernathy observó el espectáculo con indiferente interés, como si estuviera viendo el drama de otra persona. Su experiencia médica la ayudó a mantener la calma exterior, aunque por dentro gritaba de dolor. «Me voy», dijo dirigiéndose a la puerta. «Picaporte, tus cosas estarán en la entrada. Tienes una hora para recogerlas». «Abby, espera», se apresuró a decir Picaporte. «No es lo que tú crees. Nunca le prometí nada de esto. Está mintiendo». En el pasillo Abernathy se volvió hacia él. «¿Qué hay de ti? Tú también has estado mintiendo, Picaporte. Durante 1 año y medio. Cada día, cada noche, me traicionaste con mi propia hermana. Lo sé, y me odio por ello». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero te quiero, Abby, solo a ti. Lo que pasó con Jory fue debilidad, estupidez. No significa nada». ¿No significa nada? Abernathy sacudió la cabeza. «Tienes un hijo, Picaporte. Tu hijo. Lo significa todo». Fue hacia el ascensor, pero Picaporte la agarró del brazo. «Por favor, no te vayas así. Hablemos. Te lo explicaré todo. Podemos pasar por esto juntos». Abernathy le soltó la mano. «¿Podemos?» «Ya no hay podemos, Latch. Estáis tú, Jory y tu hijo. Y estoy yo, la mujer a la que ambos traicionasteis». En el ascensor, Abernathy se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron a raudales. Lloró en silencio y todo su cuerpo se estremeció. Cuando salió del hospital, entró en su coche, pero no pudo arrancar el motor. Le temblaban demasiado las manos. En lugar de eso, llamó a Lynn por teléfono. «¿Puedes venir?», le preguntó entre lágrimas. «Estoy en el Memorial Center. No puedo conducir». Lynn llegó 20 minutos después, preocupada y ansiosa. «Jesús, Abby, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien?» Abernathy negó con la cabeza. «Mi marido me engañó con mi hermana. Tuvieron un bebé». Lynn jadeó, llevándose la mano a la boca. «Oh, Abby, no sé qué decir». «No digas nada», Abernathy le secó las lágrimas. «Solo llévame a casa. Tengo que empaquetar sus cosas». En casa, Abernathy recogió metódicamente la ropa y los efectos personales de Picaporte, metiéndolos en maletas y cajas. Lynn ayudaba en silencio, lanzando de vez en cuando miradas preocupadas a su amiga. «Me quedaré contigo esta noche», dijo cuando terminaron. «No deberías estar sola». Abernathy asintió, demasiado agotado para discutir. Llevaron las cosas de Picaporte a la entrada y Lynn preparó té. «¿Cómo te has enterado?», preguntó mientras se sentaban en la cocina. Abernathy le contó lo de la fotografía, lo del mensaje de Jory, lo del viaje al hospital. Decir esas palabras en voz alta era como separarse de lo que había ocurrido, convirtiendo una tragedia personal en una historia que le había sucedido a otra persona. «¿Sabes lo que es irónico?», sonrió amargamente. «Cuido de mis hijos todos los días. Los trato, los tranquilizo, consuelo a sus padres. Y en mi propia vida, hay un niño que ni siquiera sabía que existía. El bebé de mi marido y de mi hermana». Lynn le apretó la mano. «No fue culpa tuya, Abby. No podías haber hecho nada». «Tal vez». Abernathy miró por la ventana. «Pero debería haber visto las señales. Debería haber sabido que algo iba mal». Cuando Latch llegó, Abernathy salió al porche. Parecía una ruina. Ojos rojos, ropa arrugada, hombros encorvados. «Abby, por favor», empezó. «Hablemos. Puedo explicártelo todo». «No hace falta», respondió ella. «Lo comprendo. Puedes recoger tus cosas. El resto lo discutiremos con los abogados». «¿Los abogados?», se puso pálido. «No puedes tacharlo todo. 6 años, Abby. 6 años de matrimonio». «Que tú arruinaste», terminó ella. «Coge tus cosas, Picaporte, y vete».
Cargó cajas y maletas en el maletero de su coche mientras intentaba hablar con ella, explicarse, justificarse. Abernathy permaneció inmóvil como una estatua, sin responder a sus palabras. Cuando él se marchó, ella regresó a la casa donde Lynn la esperaba. ¿Y ahora qué?, preguntó su amiga. Abernathy se sentó a la mesa de la cocina, mirándose las manos de un médico, utilizadas para curar, para ayudar, para salvar, pero ella no podía salvarse. Ahora quiero hablar con mi hermana, dijo con firmeza. Quiero que me diga la verdad, toda la verdad, de principio a fin. ¿Seguro que estás preparada?, preguntó Lynn con cautela. No, respondió Abernathy con sinceridad. Pero tengo que saberlo. Tengo que entender cómo sucedió todo. ¿Por qué ambos me traicionaron? Cogió su teléfono y envió un mensaje a Jory. Tenemos que hablar. Sin picaporte, solo tú y yo. ¿Cuándo sales del hospital? La respuesta llegó unos minutos después. Mañana por la mañana, ven a mi piso a las 2 de la tarde y no traigas un grupo de apoyo. Abernathy le mostró el mensaje a Lynn. Iré contigo, dijo ella con firmeza. No por apoyo, esperaré en el coche, por si acaso. Abernathy asintió, agradecido por la preocupación. La noche transcurrió en un pesado medio sueño, salpicado de pesadillas. Por la mañana, Lynn se fue a trabajar, prometiendo volver a la hora de comer para acompañar a Abernathy a casa de su hermana. Al quedarse sola, Abernathy deambuló por la casa vacía que ayer había sido su fortaleza, su lugar seguro. Ahora cada rincón, cada cosa le recordaba la traición. Las fotos familiares en las paredes, los regalos de Latch, incluso la ropa de cama. Todo parecía empapado de mentiras. Entró en la habitación que ella y Picaporte planeaban convertir algún día en una habitación infantil. Vacía, con las paredes desnudas, ahora parecía una burla de sus esperanzas incumplidas. Abernathy cerró la puerta y decidió que nunca volvería a entrar en aquella habitación. A la 1, Lynn regresó y juntas se dirigieron a casa de Jory. En el camino, Abernathy reunió sus pensamientos, preparándose para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. «Esperaré aquí», dijo Lynn mientras detenía el coche frente a la casa de Jory. «Si algo va mal, llámame». Abernathy asintió y salió del coche. Cada paso hacia el piso de su hermana era difícil, como si caminara contra un fuerte viento. Pero tenía que saber la verdad. Tenía que oír toda la historia. Comprender cómo las dos personas más cercanas a ella podían traicionarla tan cruelmente. Abernathy estaba delante de la puerta del piso de su hermana, armándose de valor para hacer la llamada. En sus manos llevaba una pequeña bolsa con artículos para el bebé, unas cuantas toallitas, gorros y pañales que había comprado al entrar. A pesar del dolor de la traición, no podía ignorar que su sobrino recién nacido estaba en aquel piso. Finalmente, llamó al timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Parecía que Jory la estaba esperando. Su hermana menor parecía cansada, pero una extraña media sonrisa jugueteaba en sus labios. Estaba apoyada en la jamba de la puerta, en bata, con el pelo descuidadamente recogido. «Vaya, has venido después de todo», dijo Jory, haciéndose a un lado para dejar entrar a Abernathy. «Creía que ibas a enviar a un abogado». Abernathy entró en silencio en el familiar salón. El piso de su hermana estaba transformado. Cosas de bebé por todas partes. Pañales, biberones, paquetes de pañales. En un rincón había una cuna nueva. Abernathy no pudo evitar darse cuenta de que era un modelo caro de la última colección, del tipo que había visto en un catálogo hojeado recientemente por una de sus pacientes. «¿Dónde está el bebé?», preguntó sin mirar a su hermana. «Dormido», asintió Jory en dirección al dormitorio. Por fin. Había estado gritando toda la noche. Abernathy dejó la bolsa en el sofá. «He traído algo para el bebé». Jory tarareó, mirando dentro de la bolsa. «Qué bien. La tía Abernathy está cuidando de su sobrino. Un poco tarde, ¿no crees?» «¿Tarde?». Abernathy por fin miró a su hermana a los ojos. «Jory, ayer me enteré de su existencia, por la foto que me enviaste con el comentario burlón». Jory se encogió de hombros, sentándose en el sofá y metiendo las piernas debajo. «¿Cómo querías saberlo? ¿Para que te lo dijera el propio Picaporte? Me lo prometió hace 3 meses, cuando la ecografía demostró que era un niño, pero siguió posponiéndolo». Abernathy permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho.
Sentía que se desplomaría si se sentaba. Sus piernas apenas podían sostenerla. ¿Cómo empezó, Jory? Preguntó en voz baja. ¿Cómo tú y mi marido? ¿Cómo pudisteis? Jory se recostó en el sofá, como si se pusiera cómoda para una larga historia. Es una historia muy romántica, dijo con un deje de sarcasmo. ¿Recuerdas la fiesta de Navidad de hace año y medio? No pudiste venir, estabas de guardia en la clínica, salvando vidas de niños, como siempre. Abernathy lo recordó, la celebración anual en la empresa de Latch, a la que no había podido ir por una emergencia con un paciente joven. Latch estaba disgustado por tu ausencia, continuó Jory. Estaba bebiendo más de lo habitual. Yo también estaba allí, ayudando con la contabilidad de su empresa. ¿Recuerdas? Nos pusimos a hablar. Era tan atento. Por primera vez alguien me escuchaba de verdad. No me comparaba con mi brillante hermana mayor. Jory habló con una amargura que parecía haber estado acumulando durante años. Toda mi vida he estado a tu sombra, Abby. ¿Por qué no puedes ser como Abernathy? Tan inteligente, tan decidida, tan exitosa. Mamá, papá, maestros, todos trataban de ponerte como ejemplo. Y luego te casaste con el novio más codiciado del barrio. Eso no justifica el engaño, dijo Abernathy en voz baja. No, no lo justifica, asintió Jory bruscamente. Pero sí lo justifica. Aquella noche Latch y yo estuvimos hablando. Me llevó a casa porque había bebido demasiado champán. Y entonces simplemente sucedió. Y duró un año y medio. Abernathy negó con la cabeza. No ocurrió sin más, Jory. Fue una elección consciente, cada vez. Sí, lo fue. Jory se enderezó mirando desafiante a su hermana. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Picaporte me dio lo que siempre quise. Atención, cuidados, la sensación de que era especial. No un refuerzo, no una pálida copia de la guapísima Abernathy. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj. Entonces se oyó un grito silencioso procedente del dormitorio. Jory suspiró y se levantó. Voy a ver cómo está Noel. ¿A Noel? Preguntó Abernathy. ¿Lo has llamado Noel? Sí, sonrió Jory, y había algo depredador en esa sonrisa. A Picaporte le gusta ese nombre. Se retiró al dormitorio, dejando a Abernathy de pie en medio del salón. La doctora que había en ella notó automáticamente los signos de fatiga posparto en su hermana. Las ojeras, el andar inestable, los hombros tensos. Estaba claro que a Jory le costaba mucho hacerse cargo sola de un recién nacido. Cuando su hermana regresó con el bebé en brazos, Abernathy no pudo apartar los ojos del pequeño bulto. Una carita con los ojos cerrados, un mechón de pelo oscuro, unos deditos cerrados en puños. Su sobrino, el hijo de su marido. ¿Quieres cogerlo? Preguntó Jory acercándose. Abernathy extendió las manos instintivamente, y Jory le tendió al bebé con delicadeza. Con el gesto familiar de un pediatra, Abernathy apoyó la cabeza del bebé, acomodándola más cómodamente en el pliegue de su codo. Noel abrió los ojos, azules oscuros, como los de todos los recién nacidos, y miró fijamente el nuevo rostro con la clase de atención que solo tienen los bebés. «Hola, Noel», susurró Abernathy, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Soy tu tía. Tiene la herida umbilical un poco inflamada», dijo Jory mientras las observaba. «Y no está tomando muy bien el pecho. La enfermera me enseñó a hacerlo bien, pero no siempre funciona». Los instintos profesionales de Abernathy se impusieron. Desenvolvió cuidadosamente el pañal y examinó el ombligo del bebé. Una pequeña inflamación, nada de qué preocuparse. Hay que tratarlo con un antiséptico 2 veces al día y asegurarse de que los pañales no hacen rosaduras. Y lo de la alimentación. Es normal los primeros días. Todo es cuestión de posición adecuada y paciencia. Jory le escuchó atentamente y por un momento Abernathy pensó que habían retrocedido en el tiempo. Dos hermanas ayudándose mutuamente, como en su infancia, cuando no había rivalidades ni resentimientos. Pero la ilusión se disipó cuando Jory cogió al bebé y dijo con una fría sonrisa: «Gracias por la consulta, doctor. ¿Cuánto le debo?» Abernathy ignoró el sarcasmo. «Jory, ¿qué piensas hacer ahora? ¿A qué te refieres?» «Tú, Latch, el bebé. ¿Cuáles son tus planes?» Jory sonrió, acunando a Noel.
Surrender. Bueno, el plan original era que Picaporte te dijera la verdad, rompierais, se mudara conmigo, formáramos una familia y viviéramos felices para siempre con sus millones. ¿Y ahora? Ahora es un poco más complicado. Jory frunció el ceño. Tu marido no está tan decidido como yo creía. Ayer me juró que me amaba y luego fue a pedirte perdón. Típico de un hombre que intenta sentarse en dos sillas. Abernathy se quedó mirando a su hermana, intentando averiguar cuándo se había convertido en esta mujer cínica y calculadora. O siempre había sido así y Abernathy no quería verlo. ¿Le quieres? Preguntó sin rodeos. Jory guardó silencio un momento, mirando a la niña. No lo sé, respondió al fin. A veces creo que sí. Sabe ser encantador, cariñoso. Pero a veces creo que me gusta más la idea de estar con él. Ser la señora Bridger, la esposa de un exitoso hombre de negocios. Tener por fin lo que siempre has tenido. Había tanta envidia en sus palabras que Abernathy retrocedió. ¿Así que un hijo es una forma de atarlo a ti? Preguntó, sintiendo que la ira crecía en su interior. ¿Te quedaste embarazada a propósito? No de inmediato, se encogió de hombros Jory. Al principio tuvimos cuidado, pero luego me di cuenta de que nunca te dejaría sin una buena razón. Eres su esposa de oro, su roca. Necesitaba algo que compensara tu perfección. Y utilizaste al bebé. Abernathy sacudió la cabeza. Jory, ¿cómo has podido? Es un ser humano, no una moneda de cambio en tu juego. No me sermonees, replicó Jory con brusquedad. Quiero a mi hijo. Sí, el embarazo formaba parte del plan desde el principio, pero ahora Noel es lo más importante de mi vida. Abernathy quiso objetar, pero fue interrumpido por el timbre del teléfono. Jory miró la pantalla y sonrió. Hablando de nuestro amado, es la tercera vez que llama Picaporte en una hora. Debe de ser algo urgente, contestó poniendo el altavoz. Sí, cariño. Su voz cambió al instante, dulce y cariñosa. Jory, tengo que hablar contigo. La voz de Picaporte sonaba tensa. Es importante. ¿Puedo ir? Por supuesto, murmuró ella. Solo que ahora mismo tengo compañía. Tu mujer ha venido a conocer a tu hijo. Pausa. ¿Está Abby? Se oía el miedo en la voz de Picaporte. Jory, no hagas nada estúpido. Tenemos que hablar en privado. ¿Sobre qué? Jory le guiñó un ojo a Abernathy. ¿Sobre nuestro futuro? ¿Sobre cuándo te mudarás con nosotros? ¿O de cómo intentaste volver con tu mujer ayer? Basta. Picaporte levantó la voz. Esto no es una conversación telefónica. Estaré allí dentro de 20 minutos. Colgó. Jory colgó el teléfono y miró a Abernathy con una sonrisa triunfal. ¿Lo ves? Siempre viene corriendo en cuanto le llamo. Sobre todo ahora que está Noel. Abernathy se quedó en silencio, digiriendo lo que había oído. Sus pensamientos estaban revueltos. Sus emociones, dolor, ira, lástima, frustración, intercambiándose de un lado a otro, lo que dificultaba su concentración. No participaré en esta obra, dijo finalmente, dirigiéndose a la puerta. Dile a Picaporte que lo que tenga que decirme puede hacerlo a través de su abogado. ¿Ya te vas? Jory parecía sorprendida. ¿Y la escena de la relación? Pensé que querrías decírselo a la cara. No tengo nada que decirle. Abernathy se detuvo en la puerta. Tomó su decisión. ¿De verdad vas a dejar que se vaya tan fácilmente? La voz de Jory tenía un toque de irritación. Después de 6 años de matrimonio, no voy a dejar que se vaya, Jory. Ya se ha ido. Hace año y medio, cuando decidió engañarme con mi hermana. Abrió la puerta, pero Jory la llamó. Espera. ¿Qué pasa con Noel? Es tu sobrino. ¿De verdad vas a apartarlo también de tu vida? Abernathy se dio la vuelta. El bebé en brazos de Jory dormitaba de nuevo, con su carita serena y pura. No es culpa de Noel, dijo en voz baja. Si necesita mi ayuda como médico o como tía, estaré a su lado. Pero no lo utilices para manipularme, Jory. No funcionará. Salió y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo, Abernathy se apoyó contra la pared, tratando de recobrar la compostura. La reunión la había agotado emocionalmente, dejándola exhausta y agotada. En el coche la esperaba Lynn. Al ver la cara de su amiga, arrancó el motor en silencio y salió del aparcamiento. ¿Estás en casa? Preguntó al cabo de unos minutos. Abernathy negó con la cabeza. No, ahora no puedo volver a esa casa.
¿Puedo quedarme contigo un par de días hasta que decida qué hacer? Claro. Lynn le apretó la mano. Mi piso es tuyo mientras lo necesites. En el piso de Lynn, Abernathy acabó por desplomarse en el sofá, sintiendo cómo la tensión de los últimos días se convertía en migraña. Lynn le trajo analgésicos y té. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó con cautela. Abernathy habló del encuentro con su hermana, de lo que había aprendido, de sus sentimientos contradictorios. No sé qué hacer, admitió. Una parte de mí solo quiere desaparecer, ir a otra parte, empezar de nuevo. Pero la otra parte, estoy preocupada por el bebé. Jory no está preparada para la maternidad. Y Latch, quién sabe lo que tiene en mente. No tienes que decidirlo todo ahora mismo, dijo Lynn suavemente. Date tiempo. En ese momento sonó el teléfono de Abernathy. El número era desconocido. Diga, señora Bridger, preguntó una voz de hombre. Soy Edward Clark, el abogado de su marido. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la situación financiera de Construcciones Bridger. Abernathy se tensó. ¿Qué ocurre? Preferiría hablarlo en persona. La voz del abogado sonaba preocupada. Se trata de un asunto muy serio. ¿Podría venir hoy a mi despacho? Señor Clark, habló Abernathy con firmeza. Estoy en proceso de separación de mi marido y no tengo nada que ver con sus negocios. Si necesita hablar de algo relacionado con el divorcio, le remitiré a mi abogado en cuanto lo contrate. No se trata del divorcio, señora Bridger, el abogado bajó la voz. La empresa de su marido está al borde de la quiebra. Hay sospechas de fraude financiero. Como usted es su cónyuge, está directamente afectada. Estamos hablando de posibles demandas, congelación de cuentas, embargo de bienes. Abernathy sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Siempre había sabido que Latch corría riesgos en los negocios, pero nunca pensó que las cosas pudieran ir tan mal. Estaré allí dentro de una hora, dijo anotando la dirección de la oficina. Colgó el teléfono y se volvió hacia Lynn, que la miraba ansiosa. ¿Qué más ha pasado? Parece que el negocio de Latch se está hundiendo. Abernathy sacudió la cabeza. Y quiebra, posible fraude financiero. El abogado dice que podrían embargar bienes y congelar cuentas. Dios mío, Lynn se tapó la boca con la mano. ¿Crees que Latch lo sabía cuando discutía con su amante sobre quién de nosotros debía mentir a continuación? Abernathy sonrió amargamente. No lo creo, pero voy a averiguarlo. Se levantó recogiendo su bolso. ¿Me acompañas a ver al abogado? Claro. Lynn ya se estaba poniendo la chaqueta. No tienes por qué pasar por esto sola. De camino al despacho del abogado, Abernathy reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas en los 2 últimos días. Hasta anteayer, era una doctora de éxito, una esposa feliz que solo tenía una vaga sospecha de problemas en su matrimonio. Ahora se enteraba de que su marido la había engañado con su propia hermana. Tenían un bebé y ahora también la ruina económica. La vida puede cambiar en un instante, pensó mientras miraba por la ventana la ciudad que pasaba a toda velocidad. Su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes, dejándola con una pregunta que nunca pensó que tendría que hacerse. ¿Y ahora qué? El despacho del abogado Edward Clark estaba en un edificio de cristal en el centro de Missouri City. Abernathy y Lynn subieron a la 18ª planta, donde fueron recibidos por una amable recepcionista y acompañados a un amplio despacho. El abogado, un hombre canoso de unos 50 años y mirada tenaz, ya los esperaba de pie junto a la ventana. Señora Bridger, gracias por venir tan rápido. Estrechó la mano de Abernathy y luego saludó a Lynn con la cabeza. Y usted debe de ser... Mi amiga, contestó Abernathy. Preferiría que estuviera presente en la conversación. El abogado asintió e hizo un gesto para que se sentaran. La situación es crítica, señora Bridger, comenzó sin preámbulos. Construcciones Bridger está al borde de la quiebra. Durante los 2 últimos años, la empresa ha estado realizando varios proyectos importantes en asociación con Dalton Investments, una empresa propiedad de Warren Dalton. Abernathy recordaba el nombre. Latch mencionaba a menudo a su socio, al que había conocido en un club de golf hacía 3 años. Resultó, continuó Clark, que Dalton utilizaba un esquema piramidal. Traía nuevos inversores para pagar dividendos a los antiguos, inflaba el coste de los proyectos, falsificaba documentación.
Su marido afirma que no era consciente del fraude, pero eso es difícil de probar, terminó Abernathy por él. Exactamente, dijo el abogado con un gesto de las manos. Dalton es ahora un fugitivo de la justicia, presumiblemente en el extranjero. La SEC está investigando. Las cuentas de la empresa están congeladas, los proyectos paralizados. Los acreedores exigen el reembolso. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, preguntó Abernathy. Nunca estuve involucrada en el negocio de mi esposo. La cuestión es que tu casa, tus coches, todas tus adquisiciones importantes de los últimos años podrían considerarse parte de los activos de la empresa, explicó Clark. Sobre todo si se puede demostrar que se compraron con fondos obtenidos ilegalmente. Abernathy sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Nunca se había interesado por los asuntos financieros de su marido, confiando plenamente en él. Ahora esa confianza podía costarle todo. ¿Qué se puede hacer?, se preguntó. Tienes que separar tus bienes de tu marido y de la empresa lo antes posible. Clark golpeó la mesa con los dedos. Tu sueldo, los ahorros que tenías antes del matrimonio, los regalos de tus padres, todo tiene que estar documentado y transferido a cuentas separadas. Discutieron los detalles durante casi una hora. Clark había aconsejado a Abernathy que contratara inmediatamente a su propio abogado especializado en asuntos financieros. Cuando terminaron, su cabeza daba vueltas con términos legales y posibles escenarios. ¿Dónde está Picaporte ahora?, preguntó poniéndose en pie. Debería llegar en cualquier momento, respondió Clark mirando su reloj. Quedamos en vernos a las 6. Como si nada, la puerta se abrió y Latch entró en el despacho. Parecía demacrado, un traje arrugado, barba en las mejillas, ojos enrojecidos por el sueño. Cuando vio a Abernathy, se detuvo, claramente sin esperar verla aquí. «Abby», dijo dando un paso hacia ella. «Debería habértelo dicho yo misma». «Sí, deberías haberlo hecho», dijo ella con frialdad. «Como te he dicho muchas otras cosas». Clark tosió. «La dejaré sola unos minutos. Señora Bridger, todas mis recomendaciones siguen en pie». Salió y Lynn le siguió, lanzando a Abernathy una mirada tranquilizadora. Al quedarse sola con su marido, Abernathy cruzó los brazos sobre el pecho, esperando una explicación. «Todo se está desmoronando, Abby». Picaporte se hundió en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «Todo lo que he construido durante años, todos los planes, todos los sueños, Dalton me engañó. Utilizó mi empresa para sus maquinaciones. Confié en él, y él te traicionó», terminó Abernathy. «Es irónico». Picaporte levantó la cabeza, con ojos suplicantes. «Sé que no merezco tu compasión, pero te juro que no sabía nada de su estafa. No soy un criminal, Abby». «Pero eres una mentirosa», dijo en voz baja. «Me mentiste sobre tu relación con Jory, sobre el bebé, y ahora resulta que tu negocio se basaba en mentiras». «No es cierto», saltó Picaporte. «Mi empresa era honesta. Realmente no sabía lo que Dalton estaba haciendo a mis espaldas. Soy tan víctima como los demás». «No, Picaporte». Abernathy negó con la cabeza. «Las víctimas son los inversores que han perdido dinero, los clientes que no tendrán sus casas, los empleados que se quedarán sin trabajo. Y tú solo eres un hombre que se dio cuenta demasiado tarde del precio de su irresponsabilidad». Picaporte soltó una risita, hundiéndose de nuevo en su silla. «Tienes razón, es culpa mía, todo es culpa mía, y ahora voy a perderlo todo. Mi empresa, mi reputación, mi casa, a ti». Sus últimas palabras sonaron especialmente amargas. Abernathy miró a su marido, tratando de encontrar un poco de simpatía. No hacía mucho había amado a ese hombre, había atado su futuro a él. Ahora parecía un extraño que simplemente llevaba la cara de su marido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Cooperar con la investigación, demostrar mi inocencia, intentar salvar algo de la empresa», dijo Picaporte rápidamente, como si temiera que ella lo interrumpiera. «Y luego quiero hacer las cosas bien, Abby. Contigo, con nosotros. Sé que te han hecho daño, pero te quiero. Siempre te he querido». «¿Qué hay de Jory?», preguntó Abernathy. «¿Y tu hijo?». Picaporte se puso pálido. «Cuidaré de Noel, por supuesto. Es mi deber. Pero con Jory fue un error, Abby. Un momento de debilidad que se convirtió en una pesadilla. Ella me usó,
me manipuló, me chantajeó con el embarazo, y tú la dejaste, terminó Abernathy. En lugar de hablar conmigo, de confesar, de asumir la responsabilidad de tus actos. Picaporte permaneció en silencio, con la cabeza gacha. Había más verdad en su silencio que en todas las explicaciones anteriores. ¿Sabe Jory lo de tu bancarrota?, preguntó Abernathy. No. Latch levantó los ojos hacia ella. No se lo he dicho. Todo sucedió tan deprisa, la investigación, tu descubrimiento, el nacimiento de Noel. Abernathy asintió, tomando una decisión. Se lo diré. ¿Qué? Picaporte parecía asustado. ¿Por qué? Porque necesita saber con qué puede contar, contestó Abernathy. Ella planeó su futuro basándose en tu riqueza. Ahora sus planes se vendrán abajo, y los tuyos también. Abby, por favor, no hagas esto. La voz de Latch era desesperada. Lo utilizará en mi contra. No me dejará ver a mi hijo. Esto es entre vosotros dos, le cortó a Abernathy, dirigiéndose a la puerta. Ya no formaré parte de sus juegos. Salió del despacho sin mirar atrás. Lynn la esperaba en el pasillo. ¿Va todo bien?, preguntó ansiosa. No, respondió Abernathy con sinceridad. Pero lo estará. Llévame a casa de Jory, por favor. Por el camino, Abernathy le contó a su amiga la conversación con Picaporte. ¿Estás segura de que quieres contarle tú misma a Jory lo de su quiebra?, preguntó Lynn. No es responsabilidad tuya. Lo sé. Abernathy miró por la ventanilla a la ciudad que pasaba. Pero quiero ver su cara cuando se entere. Quiero ver lo importante que era el dinero en su plan. Cuando llegaron a casa de Jory, Abernathy le pidió a Lynn que esperara en el coche. No tardaré, prometió. Le diré lo que tengo que hacer y luego me iré. Jory abrió la puerta al primer timbrazo, como si esperara a alguien. Cuando vio a su hermana, enarcó las cejas sorprendida. 2 veces en un día. Es un honor. Adelante. Abernathy entró en el salón. Noel estaba dormido en su cuna, gimoteando suavemente. ¿Dónde está Picaporte?, preguntó Jory. Debería haber llegado hace 2 horas. Tiene problemas, contestó Abernathy. Problemas graves. Habló brevemente de la situación de la empresa, la investigación, las cuentas bloqueadas y el posible embargo de bienes. A medida que hablaba, el rostro de Jory iba cambiando. Primero incredulidad, luego sorpresa y finalmente ira. Mientes, sisió cuando Abernathy terminó. Esto es una especie de venganza contra ti. No puedes soportar el hecho de que me eligiera, y ahora intentas arruinarlo todo. No miento, Jory, replicó Abernathy con calma. Acabo de hablar por teléfono con el abogado de Latch. Las cosas están muy mal. La empresa está en quiebra, las cuentas congeladas, todos los bienes corren peligro de ser embargados. Tu millonario ya no lo es. ¿No? Jory negó con la cabeza, retrocediendo. No, no puede ser. Picaporte me dijo que las cosas iban muy bien. Prometió comprarnos una casa, meter a Noel en la mejor escuela pública. Mintió. Se encogió de hombros Abernathy. A ti, a mí, quizá incluso a sí mismo. Es su marca de fábrica. ¿No te has dado cuenta? Jory se desplomó en el sofá, con el rostro contorsionado por la ira y la frustración. No es justo, susurró. Lo había planeado todo. No tenía que haber sido así. Sí, debería haberlo sido, asintió Abernathy. Se suponía que debía estar felizmente casada con un marido cariñoso. Tú debías ser una hermana cariñosa, no una intrigante que sedujo a mi marido. Se suponía que Picaporte era un honesto hombre de negocios, no el socio de un estafador. Pero tuvimos lo que tuvimos. Jory se levantó de un salto con los ojos brillantes de rabia. No te atrevas a sermonearme. Siempre has tenido tanta razón, tan perfecta. No tienes ni idea de lo que es estar a tu sombra toda la vida. Y no tienes ni idea de lo que es descubrir que tu hermana y tu marido te han traicionado, contraatacó Abernathy. Y que todo lo que has construido a lo largo de los años puede venirse abajo en un instante por los errores de otra persona. Estaban frente a frente, 2 hermanas unidas por la sangre y divididas por la traición. En ese momento llegaron los gritos de Noel desde la cuna. Jory corrió hacia el niño, olvidando la disputa. Abernathy vio cómo su hermana intentaba ineptamente calmar al bebé. Su experiencia médica le decía que Jory sostenía al bebé de forma incorrecta, demasiado tensa, transmitiéndole su ansiedad. «Dámelo», dijo acercándose.
Jory le entregó a regañadientes al lloroso Noel. Abernathy cogió al bebé con confianza, sosteniéndole la cabeza, y empezó a mecerlo suavemente, tarareando una nana que solía utilizar para calmar a los pacientes jóvenes. Noel se fue calmando poco a poco, con los deditos apretados alrededor del pulgar. ¿Cómo lo haces?, preguntó Jory con una nota de envidia en la voz. Conmigo nunca se calma tan rápido. Experiencia, respondió Abernathy con sencillez. Ya aprenderás. Le devolvió suavemente el bebé a su hermana, mostrándole cómo cogerlo correctamente. Eso es, sujétale la cabeza. Y no tengas miedo. Él puede sentir tu miedo. Jory aceptó las instrucciones en silencio, y su rostro se dulcificó cuando Noel volvió a dormirse en sus brazos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. ¿A Latch? ¿A la empresa? ¿A nosotros? No lo sé, respondió Abernathy con sinceridad. Latch dice que cooperará con la investigación, que intentará demostrar su inocencia. Pero aunque lo consiga, la empresa nunca se recuperará. La reputación está arruinada. Jory se mordió el labio. ¿Y tú? ¿Volverás con él? Abernathy negó con la cabeza. No, Jory. Nuestro matrimonio no terminó hoy. Terminó cuando Picaporte decidió engañarme contigo. Se dirigió hacia la puerta, pero Jory la llamó. Abby, ya no quería que terminara así. Es decir, quería estar con Picaporte, pero no quería hacerte daño así. Abernathy se dio la vuelta, mirando atentamente a su hermana. Sus años de trabajo con padres de pacientes con problemas le habían enseñado a reconocer la falta de sinceridad y la manipulación. No había remordimiento real en los ojos de Jory, solo miedo a un futuro incierto y un intento de encontrar un nuevo equilibrio ahora que sus planes se habían venido abajo. «Sabías dónde te metías, Jory», dijo con calma. «Tomaste una decisión. Ahora vive con las consecuencias». Con estas palabras abandonó el piso. Lynn se reunió con ella en el coche con cara de preocupación. Tal como esperaba, Abernathy se abrochó el cinturón de seguridad. Jory está en estado de shock. Su plan de construirse una vida con el dinero de Latch se ha venido abajo. Ahora no sabe qué hacer. «¿Qué hay de ti?», preguntó Lynn en voz baja. «¿Sabes qué hacer ahora?». Abernathy miró por la ventana el sol poniente que coloreaba la ciudad en tonos dorados. «Lo sé», respondió. «Empezar de nuevo, sin Picaporte, sin sus mentiras, sin sus problemas, centrarse en el trabajo, en lo que de verdad importa». En el piso de Lynn, Abernathy permaneció largo rato sentado en el sofá, con la mirada fija en un punto. Los acontecimientos de los últimos días se repetían en su cabeza como una película. La traición de su marido, el nacimiento de su sobrino, el colapso financiero, el cinismo de su hermana. Todas las ilusiones que había construido a lo largo de los años se habían desmoronado, revelando la desagradable verdad. Picaporte nunca la había amado de verdad. La utilizaba como refugio, como imagen de esposa perfecta de la que presumir ante socios y amigos. Pero en secreto, buscaba otras emociones, e incluso se atrevió a mantener una relación con la hermana de ella. Jory también la utilizaba, como objeto de envidia, como excusa para sus fracasos, como objetivo de venganza. Su embarazo no fue un accidente, sino un frío cálculo, una forma de atar a un hombre rico a ella. Ambos veían a Abernathy no como una persona con sentimientos y deseos, sino como una función, una herramienta para lograr sus objetivos. Y ambos parecían pensar que ella era demasiado débil o ciega para ver la verdad. Pero estaban equivocados. Bajo la blandura exterior de Abernathy se escondía la férrea voluntad que la había ayudado a aprobar la carrera de medicina y a convertirse en una profesional respetada. Esa misma voluntad la ayudaba ahora a aceptar la dura verdad y seguir adelante. Sacó su teléfono y marcó el número de Clark. «Señor Clark, soy Abernathy Bridger. He decidido contratar a mi propio abogado para el proceso de divorcio. ¿Puede recomendarme a alguien?». Tras recibir la recomendación, llamó inmediatamente al abogado y concertó una cita para mañana. Luego abrió su cuenta bancaria y comprobó el saldo. Una suma modesta, pero suficiente para empezar una nueva vida. Menos mal que siempre había insistido en tener una cuenta separada para su sueldo, sin mezclarlo con las finanzas de Latch. La siguiente llamada fue al director de la clínica donde trabajaba. «Dr. Murphy, habla a Abernathy Bridger».
Me gustaría volver al trabajo lo antes posible. Sí, sé que pedí una excedencia, pero las circunstancias han cambiado. Podría salir mañana mismo. Cuando terminó de hablar, sintió que podía respirar libremente por primera vez en estos días de locura. Estaba tomando decisiones, actuando, tomando el control de su vida en sus propias manos. Lynn salió de la cocina con 2 tazas de té. He oído que has llamado al trabajo. ¿Seguro que estás preparada para volver tan pronto? Abernathy asintió. Necesito ocuparme en algo útil, sumergirme en el trabajo, ayudar a la gente. Siempre me ha ayudado a sobrellevar las dificultades. Lynn se sentó a su lado y le tendió una taza. Admiro tu fortaleza, Abby. Si yo fuera tú, probablemente me derrumbaría. Pensé que yo también me derrumbaría, admitió Abernathy. Cuando vi esa foto, cuando me di cuenta de que Latch y Jory... Pero entonces algo hizo clic en mi interior. Me di cuenta de que no podía dejar que su traición definiera mi vida. No podía dejar que me vieran como una víctima. Tomó un sorbo de té y continuó. ¿Sabes? Hoy, mirando a Jory con Noel, me di cuenta de algo más. Ella pensó que había ganado al quitarme a Latch, pero en realidad ha perdido más que yo. Ahora tiene un niño en sus manos cuyo padre es un criminal en potencia y en bancarrota, sin trabajo, sin dinero y con una reputación arruinada. Y está unida a él para siempre a través de ese niño. «Y tú eres libre», terminó Lynn. «Sí», sonrió Abernathy por primera vez en días. «Soy libre, y no voy a gastar esta libertad en venganzas o rencores. Voy a construir una nueva vida sin lugar para la mentira y la traición». En ese momento, su teléfono volvió a sonar. El nombre de Latch apareció en la pantalla. Abernathy se quedó mirando el teléfono que sonaba durante unos segundos. Luego rechazó la llamada con decisión y apagó el sonido. «¿Quién era?», preguntó Lynn. «El pasado», respondió Abernathy. «Y yo miro hacia el futuro». La primavera siempre había llegado de repente a Missouri City. Ayer la ciudad había estado tiritando bajo los vientos de febrero, y hoy los árboles estaban de un verde tierno y el aire se llenaba del aroma de las magnolias en flor. Abernathy Hunt, que ahora volvía a utilizar su apellido de soltera, caminaba por el pasillo de la clínica infantil, revisando las historias clínicas de los pacientes. En los 4 meses transcurridos desde su ruptura con Latch, su vida había cambiado radicalmente. Había vendido la casa que compartían. Por suerte la habían comprado antes de los graves problemas financieros de la empresa y no había sido embargada. Se mudó a un piso pequeño pero acogedor cerca de la clínica. Solicitó el divorcio y se sumergió de lleno en su trabajo, encontrando en él no solo una vía de escape a sus problemas personales, sino también un nuevo significado. «Doctor Hunt, le esperan en la habitación 3», dijo la enfermera, y el doctor Murphy llamó, pidiendo verle después de su cita. Abernathy asintió, ajustándose el estetoscopio al cuello. El último paciente de hoy era un niño de 6 años con bronquitis crónica. Sonrió al entrar en la consulta, donde fue recibida por una madre ansiosa y un niño desconfiado. «Hola, Timmy», se agachó Abernathy delante del niño. «¿Cómo te encuentras hoy?». Mientras lo examinaba, sus pensamientos volvieron involuntariamente a su sobrino Noel, que ahora tenía 4 meses. A pesar de sus dificultades con Jory, Abernathy no podía aislarse por completo del bebé. Una vez cada 15 días lo visitaba, le llevaba regalos y comprobaba su estado de salud. Jory era reacia a aceptar esta ayuda. Su situación económica se había vuelto crítica desde que quedó claro que Latch no podría mantenerlos como había prometido. «Su estado ha mejorado considerablemente», dijo Abernathy a la madre de Timmy cuando hubo terminado su examen. «Siga tomando la medicación como se le ha prescrito y vuelva dentro de 15 días para un control de seguimiento». Tras despedirse del paciente, se dirigió al despacho del médico jefe. El doctor, Patrick Murphy, un hombre mayor, de barba canosa y mirada perspicaz, había sido su mentor desde sus prácticas. Fue él quien le sugirió que volviera a trabajar a tiempo completo cuando se divorció. «Ah, Abernathy», sonrió Murphy al verla. «Tome asiento. ¿Té, café?» «No, gracias», se hundió en la silla de enfrente. «¿Quería verme?» «Sí». Murphy cruzó las manos sobre la mesa. «Tengo noticias para usted. El hospital ha recibido una subvención para abrir un nuevo departamento para niños con enfermedades crónicas. Equipamiento de última generación, personal ampliado,
enfoque multidisciplinario. Y necesitamos un director. Abernathy lo miró incomprensiblemente. ¿Me estás... ¿Me lo estás sugiriendo? Exactamente, asintió Murphy. En los últimos meses has demostrado no solo ser un gran médico, sino también una persona capaz de trabajar en condiciones de estrés, de relacionarse con los pacientes más difíciles y con sus padres. Eso es exactamente lo que necesita el nuevo departamento. Abernathy se quedó confuso y en silencio. Un ascenso así era su sueño, pero no había esperado que llegara tan pronto, sobre todo en un momento tan difícil de su vida. Ya no sé qué decir, dijo finalmente. Es una gran responsabilidad. Pioneer, puedes con ello, dijo Murphy con seguridad. Piensa en ello. El sueldo será considerablemente más alto, por supuesto. Y es una oportunidad para poner en práctica muchas de tus ideas sobre un enfoque integral de la gestión de las enfermedades crónicas. ¿Cuándo necesita una respuesta? Para el fin de semana. Murphy se puso en pie, dando por terminada la conversación. Y Abernathy, sé que estás pasando por un momento difícil, pero a veces es en momentos como este cuando se abren las oportunidades. Saliendo del despacho, Abernathy respiró hondo, tratando de comprender lo que había sucedido. Jefe de departamento no era solo un ascenso, era un nuevo nivel de responsabilidad, nuevos retos, nuevas oportunidades. Y tal vez eso era exactamente lo que ella necesitaba ahora. Hubo una desagradable sorpresa en el aparcamiento. Picaporte apoyado en su coche. Había adelgazado mucho y su traje, que antes le quedaba perfecto, ahora colgaba de una bolsa. Pero seguía mostrando la misma seguridad y el mismo carisma que antes la atraían. «Hola, Abby», dijo con una sonrisa que ahora ella sabía que había practicado con esmero. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con frialdad sin acercarse. «Pedí comunicarme a través de abogados». «Lo sé, lo sé». Picaporte levantó las manos en un gesto conciliador. «Pero necesito hablar contigo en persona. Es importante». Abernathy cruzó los brazos sobre el pecho, esperando a que continuara. «La investigación ha terminado», dijo Latch. «Estoy completamente exonerado. Se ha demostrado que yo no sabía nada de los planes de Dalton». «Enhorabuena», respondió ella secamente. «¿Ya está?» «No». Picaporte dio un paso hacia ella. «He recibido una oferta de los inversores. Están dispuestos a ayudarme a reconstruir la empresa, a empezar de cero. Es una oportunidad para hacer las cosas bien, Abby, de recuperar lo que hemos perdido». «No hemos perdido nada, Picaporte». Abernathy negó con la cabeza. «Porque no ha habido ningún nosotros durante mucho tiempo. Solo tus mentiras y mi ingenuidad. He cambiado». Había un tono suplicante en su voz. «Estos meses han sido los peores de mi vida. Lo he perdido todo. Mi empresa, mi reputación, mi casa, a ti. Y me di cuenta de que tú eras lo único que importaba. Te quiero, Abby. Siempre te he querido». «¿Qué hay de Jory?», preguntó Abernathy. «¿Y no él?», Picaporte bajó los ojos. «Cuido de mi hijo, por supuesto. Pago la manutención, lo visito. Pero con Jory siempre fue un error. Ella no es tú». Abernathy miró fijamente al hombre que una vez había amado, con el que se había casado, con el que había planeado pasar su vida. Ahora le parecía extraño, y no eran los cambios externos. Veía a través de él todas las manipulaciones, los intentos de compasión, las palabras cuidadosamente elegidas. El hombre que tenía delante no había cambiado. Simplemente se había adaptado a sus nuevas circunstancias. «Nuestro divorcio finalizará dentro de un mes», dijo con calma. «No retiraré la petición, y no volveré contigo, jamás». «Abby, por favor», Picaporte le agarró la mano. «Dame otra oportunidad. Te lo compensaré, te lo juro». Ella tiró de su mano. «No puedes arreglar la traición, Picaporte. No puedes pegar lo que está destrozado. Adiós, Latch». Lo rodeó y subió al coche. Por el retrovisor lo vio de pie en el aparcamiento, mirándola con la expresión de un hombre que ha perdido algo valioso por su propia estupidez. En casa, Abernathy encontró una carta de Jory en el buzón. La letra de su hermana, antes suave y pulcra, era ahora nerviosa. Las letras saltaban como si estuvieran escritas con prisa o excitación. «Abby, necesito tu ayuda. No puedo pagar el alquiler, y Picaporte solo me da dinero para lo esencial de Noel. No tengo trabajo ni perspectivas.
Sé que no merezco tu amabilidad, pero no te lo pido por mí, sino por tu sobrino. No es culpa suya. Abernathy suspiró, dejando la carta a un lado. A Jory siempre se le había dado bien empujar la culpa, hacerse la víctima cuando le convenía, y ahora intentaba utilizar al niño para manipular a su hermana. Pero contra todo pronóstico, Abernathy no podía ignorar la situación. Noel era realmente inocente de los pecados de sus padres, y como médico, como ser humano, no podía dejar al bebé sin ayuda. Al día siguiente, después del trabajo, condujo hasta el apartamento de Jory. El piso de su hermana, siempre ordenado, parecía ahora descuidado. Platos sin lavar en el fregadero, cosas desparramadas, olor a pañales rancios. La propia Jory, que abrió la puerta con Noel en brazos, tenía un aspecto demacrado, con ojeras y el pelo descuidado. «Has venido», dijo aliviada. «Temía que ignoraras mi carta». «He venido a por Noel», contestó Abernathy mientras entraba. «¿Cómo está?» «Está bien, creo». Jory le tendió al bebé. «No duerme mucho. Llora todo el tiempo. No sé qué hacer». Abernathy cogió a su sobrino en brazos. Con el paso de los meses, había crecido, se había hecho más fuerte. Su pelo oscuro, como el de Picaporte, se había espesado, y sus ojos eran de un claro color azul. Noel miró a su tía con curiosidad, y sus dedos regordetes buscaron su cara. «Tiene un pequeño sarpullido», observó Abernathy, examinando al niño. «Y parece deshidratado. ¿Le has cambiado la fórmula?» «Sí», Jory bajó los ojos. «He tenido que comprar una más barata. No puedo permitirme la que me recomendaste». Abernathy suspiró mientras mecía a su sobrino. «Jory, ¿por qué no me lo dijiste antes? Te habría ayudado con esto». «Ya estás haciendo por nosotros más de lo que nos merecemos», replicó Jory en voz baja. «Después de todo lo que he hecho, no esperaba en absoluto que quisieras ver a Noel». Era la primera vez que sonaba algo parecido a un auténtico remordimiento. Abernathy miró a su hermana con atención, tratando de ver si realmente había cambiado, o si solo se trataba de otra manipulación. «Nunca culpé a Noel», dijo finalmente. «Es un ser inocente que se merece algo mejor que unos padres que lo utilizan como moneda de cambio». Jory se estremeció ante aquellas palabras. «Quiero a mi hijo, Abby. Sí, el embarazo original fue una decisión estratégica, pero ahora mismo, Noel es todo mi mundo. Simplemente no sé cómo darle la vida que se merece». Abernathy le devolvió el bebé a su hermana. «Ayudaré con los gastos médicos y la comida del bebé. Pero tienes que conseguir un trabajo, Jory. No puedes depender de la pensión de Latch ni de mi ayuda para siempre». «¿Quién me va a acoger con un bebé pequeño?» Jory sonrió amargamente. «Sin experiencia, una ruptura de carrera. Hay opciones de teletrabajo». Abernathy echó un vistazo al piso. «Y necesitas ayuda con Noel. Una guardería, una niñera a media jornada. Todo eso cuesta un dinero que no tengo». Jory negó con la cabeza. «Puedo pedir dinero prestado por primera vez», dijo Abernathy, «pero sería un préstamo, no un regalo. Me lo devolverás cuando te recuperes». Sacó un talonario del bolso y extendió un cheque por un importe suficiente para cubrir un par de meses de alquiler y los gastos de la guardería. «Es todo lo que puedo hacer por ahora», dijo entregándole el cheque a su hermana. «El resto depende de ti». Jory cogió el cheque y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que he hecho». Abernathy hizo una pausa, buscando las palabras. «Porque eres mi hermana, y porque no quiero vivir con odio en el corazón. Eso no significa que te haya perdonado u olvidado, pero no dejaré que tu traición y la de Picaporte definan mi vida de ahora en adelante». Se dirigió a la puerta, pero Jory la llamó. «Latch vino a verte, ¿no? Dijo que había conseguido nuevos fondos, que las cosas iban a mejorar». «Sí», asintió Abernathy. «Quería volver conmigo». «¿Y qué le dijiste?» Pude oír la tensión en la voz de Jory. «Que nunca volvería con él», contestó Abernathy con sencillez. «¿Por qué sigues teniendo esperanzas en él?» Jory bajó los ojos. «No sé lo que quiero. A veces creo que me quiere de verdad, y a veces veo cómo mira a Noel, con una extraña mezcla de amor y arrepentimiento. Y me doy cuenta de que para él nuestro hijo es sobre todo un recordatorio de su error, del hecho de que te perdió». Había tanta amargura en sus palabras que por un momento Abernathy sintió lástima por su hermana. Jory había conseguido lo que quería,
un hijo con picaporte, la oportunidad de atarlo a ella. Pero había acabado atada a un hombre que nunca la había amado de verdad, con un hijo que no había planeado criar sola, sin dinero, sin trabajo y sin perspectivas. «Saldrás de esta, Yori», dijo a Bernardi al abrir la puerta. «Siempre has sido más fuerte de lo que creías, y más inteligente. Encuentra esa fuerza en ti, por el bien de Noel». Con esas palabras se marchó, dejando a su hermana de pie con el bebé en brazos, en medio del destartalado piso. Al final de la semana, Abernathy había aceptado la oferta del Dr. Murphy. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, más trabajo, pero también más oportunidades de llevar a cabo sus ideas sobre un enfoque integrado para tratar a los niños con enfermedades crónicas. Era la oportunidad de iniciar un nuevo capítulo en su vida profesional y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Trabajar en el nuevo departamento la absorbió por completo. Abernathy pasaba de 12 a 14 horas en el hospital, contratando personal, elaborando planos, coordinando la compra de equipos. A veces se sorprendía a sí misma utilizando el trabajo como vía de escape de sus problemas personales, pero enseguida apartaba esos pensamientos. Su profesión siempre había sido para ella no solo un trabajo, sino una vocación, el sentido de la vida. Y ahora que su vida personal se resquebrajaba, era esa dedicación la que la mantenía íntegra. Una noche, después de quedarse hasta tarde en el hospital, Abernathy se encontró con un hombre extraño en el pasillo. Alto, con un mechón de canas en el pelo oscuro y unos atentos ojos grises, parecía confuso mientras miraba a su alrededor. «¿Puedo ayudarle?», preguntó. «Sí, por favor», respondió con un ligero acento. «Busco la planta de pediatría. Mi hija está allí con su abuela. Acabo de llegar de Boston y parece que me he perdido por estos pasillos. Tiene que subir a la tercera planta», Abernathy señaló el ascensor. «Ahora voy para allá. ¿Puedo acompañarte?». En el ascensor se encontraron. El hombre se llamaba Gideon Trench y era profesor de neurobiología en la Universidad de Boston. Su hija Lily, de 6 años, había sido hospitalizada por una crisis asmática mientras visitaba a su abuela en Missouri City. «Me siento fatal por no estar cerca», admitió Gideon. «Mi mujer y yo estamos divorciados. Lily vive conmigo, pero está visitando a su abuela. Y tenía que ser ahora. El asma infantil suele agravarse con el cambio de aires», explica Abernathy. «No te culpes. Lo importante es que ahora estás aquí». Llegaron a la habitación, donde una niña de pelo oscuro gritó al ver a su padre. Gideon corrió hacia su hija, abrazándola, comprobando su estado, haciendo docenas de preguntas a la anciana sentada a su lado. Abernathy se retiró en silencio, sin querer perturbar la reunión familiar. Pero al día siguiente, al pasar por delante de la misma habitación, vio a Gideon sentado en el pasillo con un vaso de café de papel. «¿Cómo está Lily?», preguntó ella deteniéndose. «Mejor», sonrió él. «Los médicos dicen que podremos comprobarlo mañana. Ahora está durmiendo y no quería despertarla». «Eso está bien», asintió Abernathy, preparándose para seguir. «Espera», se levantó Gideon. «Ni siquiera sé cómo te llamas». «Abernathy Hunt», le tendió la mano. «Soy pediatra. Dirijo un nuevo pabellón para niños con enfermedades crónicas». «Entonces tenemos que hablar», dijo Gideon entusiasmado. «Mi grupo de investigación está trabajando en nuevos enfoques para tratar los procesos neuroinflamatorios en niños. Quizá podríamos colaborar». Hablaron del trabajo, de las nuevas técnicas, del enfoque interdisciplinar del tratamiento. Abernathy quedó impresionado por la profundidad de conocimientos de Gideon y su genuina preocupación no solo por el aspecto científico, sino también por los pacientes reales. «¿Podríamos continuar esta conversación durante la cena?», sugirió cuando la enfermera lo llamó para que se acercara a su hija despierta. «Digamos, mañana, después del alta de Lily». «Lo prometo, nada de hablar de trabajo, solo de la vida». Abernathy dudó. Después de todo lo que había pasado con Picaporte, no estaba segura de estar preparada para una nueva relación, ni siquiera para una simple cena con un hombre interesante. «No te preocupes», Gideon pareció leerle el pensamiento. «Solo es una cena, un agradecimiento por tu ayuda y quizá el comienzo de una relación profesional. Sin compromiso». Algo en sus ojos, apertura, honestidad, tranquila confianza, sugirió a Abernathy que podía confiar en aquel hombre. «De acuerdo», aceptó ella. «Mañana a las 7». De camino a casa aquella tarde,
Abernathy se sorprendió a sí misma sonriendo. Por primera vez en meses se sintió mareada, anticipando algo bueno. No sabía si Gideon formaría parte de su vida o si sería solo un encuentro pasajero. Pero el mero hecho de poder sonreír de nuevo, pensando en el futuro, era una pequeña pero importante victoria. En casa, se acomodó en el balcón con una taza de té, contemplando la puesta de sol que coloreaba de dorado los rascacielos de Missouri City. La primavera estaba en pleno apogeo, y el aire, incluso aquí, en medio de la ciudad, olía fresco y renovado.